El sonido de la notificación de WhatsApp me despertó a las 3 de la madrugada. Era mi prima Carolina escribiendo en el grupo familiar. ¿Alguien más piensa que Sofía se está volviendo muy pretenciosa últimamente? Siempre hablando de negocios y números, como si fuera la gran empresaria. Me quedé mirando la pantalla en la oscuridad de mi departamento de un ambiente en Buenos Aires. Después de trabajar 18 horas desarrollando la presentación más importante de mi vida, lo último que necesitaba era drama familiar. Pero los mensajes siguieron llegando. Totalmente de acuerdo, escribió mi tío Roberto. Desde que se mudó a la capital, se cree mejor que todos nosotros. Mi hermana menor, Valentina, se sumó. Siempre fue la rara de la familia. Ahora ni siquiera viene a los domingos familiares. Cada mensaje era como una puñalada. Estas eran las personas que supuestamente me amaban, que me habían visto crecer en Rosario, que habían celebrado cuando conseguí mi primera beca universitaria. Ahora me atacaban por ¿qué? ¿Por trabajar duro? ¿Por tener ambiciones? La verdad es que ya no encaja con nosotros, escribió mi prima Fernanda. Siempre tiene excusas para no venir a las reuniones familiares. Está muy ocupada con sus proyectos importantes. Esa última frase me dolió especialmente porque era cierta. Había estado ausente, pero no por soberbia. Durante los últimos 8 meses, había estado trabajando en secreto en algo que podría cambiar no solo mi vida, sino toda la industria tecnológica en Latinoamérica. No podía contarles sobre las reuniones con inversores internacionales, sobre las noches sin dormir programando, sobre los prototipos que había desarrollado en mi diminuta cocina convertida en laboratorio. A las 3:30 de la madrugada, mi abuela Valeria, la matriarca de la familia, escribió el mensaje que me rompió el corazón. Creo que Sofía necesita tiempo para reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. La familia siempre debería ser primero. Y entonces, el silencio digital que toda persona que ha estado en un grupo de WhatsApp conoce. Ese silencio que significa que alguien está escribiendo algo definitivo. Mi tía Carmen, la hermana mayor de mi madre, escribió: «He decidido que es mejor que Sofía no esté más en este grupo hasta que recuerde sus raíces y vuelva a ser la niña humilde que conocimos». El mensaje siguiente fue automático: «Carmen te eliminó del grupo». Me quedé allí, sentada en mi cama, mirando la pantalla que ahora mostraba: «Ya no formas parte de este grupo». Las lágrimas empezaron a caer antes de que pudiera detenerlas. No lloraba por el grupo de WhatsApp en sí mismo, sino por lo que representaba. Mi familia me había rechazado oficialmente. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama pensando en todos los sacrificios que había hecho. Recordé cuando tenía 8 años y mi padre, que estaba loca. «¿Para qué quieres eso?», me había dicho mi tío Roberto en aquel entonces. «Las mujeres de nuestra familia siempre han sido maestras o enfermeras. Son trabajos respetables y seguros». Pero yo tenía otros planes. Me mudé a Buenos Aires con 2 valijas y mucha determinación. Trabajé en 3 empleos diferentes mientras estudiaba: mesera en un café por las mañanas, tutora de matemáticas por las tardes y programadora junior en una startup por las noches. Mis calificaciones fueron excepcionales, pero el precio fue alto. Perdí cumpleaños familiares, reuniones dominicales y graduaciones de mis hermanos. Cada vez que intentaba explicar mi trabajo a mi familia, sus ojos se vidriaban. «¿Entonces haces páginas web?», me preguntaba mi madre, y yo trataba de explicar que desarrollaba algoritmos de inteligencia artificial, pero era como hablar en otro idioma. La madrugada después de ser expulsada del grupo familiar, tomé una decisión. Me levanté a las 5 de la mañana, me preparé el café más fuerte que pude y revisé una vez más mi presentación. Hoy era el día. Después de 8 meses de trabajo secreto, finalmente iba a presentar mi proyecto a un panel de inversores internacionales. Mi startup se llamaba Neurolink Latina y habíamos desarrollado una plataforma de inteligencia artificial que podía traducir no solo idiomas, sino contextos culturales. Mientras las grandes empresas tecnológicas creaban productos pensando en mercados estadounidenses o europeos, nosotros habíamos construido algo específicamente para Latinoamérica, que entendía nuestros modismos, nuestras referencias culturales, nuestros problemas únicos. El proyecto había nacido de mi propia frustración. Durante mis primeros años trabajando en tecnología, constantemente veía cómo las soluciones desarrolladas en Silicon Valley no funcionaban bien en nuestro contexto. Los algoritmos de reconocimiento de voz no entendían nuestros acentos. Las aplicaciones de comercio electrónico no
consideraban nuestros métodos de pago. Los sistemas de educación online ignoraban nuestras realidades económicas, así que decidí crear algo diferente. Reuní un equipo pequeño pero brillante. Carlos, un ingeniero de datos de México que había trabajado en Google. María, una especialista en UX de Colombia, que entendía profundamente las diferencias culturales regionales. Y Joaquín, un experto en Machine Learning de Chile, que había desarrollado algoritmos para empresas financieras internacionales. Trabajamos desde mi departamento durante meses. Convertí mi sala en una oficina, mi cocina en un laboratorio de pruebas y mi dormitorio en un centro de llamadas para contactar inversores. Vivimos de fideos instantáneos y café, pero construimos algo revolucionario. La presentación sería a las 10 de la mañana en un hotel 5 estrellas en Puerto Madero. El panel incluía representantes de fondos de inversión de Estados Unidos, Europa y Asia, todos buscando la próxima gran innovación en 1970, tecnología latinoamericana. Me duché, me puse mi único traje formal, comprado con mi último sueldo como empleada, y practiqué mi discurso una vez más frente al espejo. Buenos días. Mi nombre es Sofía Ramírez, y vengo a mostrarles el futuro de la tecnología en América Latina. El camino al hotel fue surreal. Buenos Aires despertaba lentamente. Los vendedores ambulantes instalaban sus puestos. Los trabajadores corrían hacia el subte. Yo llevaba en mi mochila el trabajo de mi vida, y mi familia ni siquiera sabía que existía. Llegué al hotel una hora antes. Me senté en el lobby, revisando mis notas por última vez, cuando recibí un mensaje de mi madre. Sofía, creo que la familia se excedió anoche, pero también creo que necesitas pensar en volver a casa. Buenos Aires te está cambiando, hija. Por un momento dudé, ¿y si tenían razón? ¿Y si había sacrificado lo más importante por un sueño imposible? ¿Y si mi presentación era un fracaso y perdía no solo mi proyecto, sino también a mi familia? Pero entonces recordé las palabras de mi padre. Mija, los sueños grandes asustan a la gente pequeña, pero vos no sos gente pequeña. A las 10 en punto, entré a la sala de conferencias. 12 personas me esperaban alrededor de una mesa de caoba pulida. Reconocí algunos rostros de fotos en LinkedIn, inversores que habían financiado unicornios tecnológicos, CEOs de empresas que habían revolucionado industrias. Buenos días, comencé, conectando mi laptop al proyector. Mi nombre es Sofía Ramírez, y vengo a mostrarles por qué el futuro de la inteligencia artificial no está en Silicon Valley, sino aquí, en América Latina. Los siguientes 40 minutos fueron los más intensos de mi vida. Mostré datos sobre el crecimiento tecnológico en la región, demostré cómo nuestros algoritmos superaban a los de la competencia en contextos latinoamericanos, y presenté nuestro plan de expansión a 5 años. Pero lo que realmente captó su atención fue la demostración en vivo. Activé nuestra plataforma y le pedí que tradujera una conversación típica de WhatsApp familiar argentino al inglés empresarial estadounidense. El sistema no solo tradujo las palabras, sino que explicó el contexto cultural, las referencias implícitas, y hasta sugirió cómo adaptar el mensaje para diferentes audiencias. Por ejemplo, dije, cuando mi abuela escribe, vení el domingo que hacemos asado, nuestra IA entiende que no es solo una invitación a comer, es una expresión de amor familiar, una tradición cultural y una expectativa social. Puede traducir eso a Sunday Family Gathering, Cultural Bonding Activity with Traditional Barbecue, para un contexto empresarial, o mantener la calidez familiar para uso personal. El silencio en la sala era total. Luego, la doctora Jennifer Chen, directora de inversiones de un fondo asiático, levantó la mano. ¿Qué tamaño de mercado estamos viendo aquí? 600 millones de hispanoparlantes. Respondí, pero no estamos hablando solo de idioma, estamos hablando de contexto cultural para toda América Latina, Brasil incluido. Estamos viendo 800 millones de usuarios potenciales que actualmente están mal servidos por la tecnología global. Las preguntas se sucedieron durante 1 hora. Cada respuesta que daba parecía generar más interés. Querían saber sobre nuestro equipo, nuestra estrategia de escalamiento, nuestros planes de monetización, nuestra ventaja competitiva. ¿Cuál es su propuesta de inversión?, preguntó David Goldman, un veterano de Silicon Valley que había estado tomando notas intensamente. Estamos buscando $20 millones para una ronda Serie A, dije, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba, a cambio del 30% de la empresa, con un cronograma de expansión a 12 países latinoamericanos en 18 meses. El Dr. Chen
Intercambió miradas con sus colegas. Señorita Ramírez, ¿podríamos tener unos minutos para deliberar? Salí de la sala con las piernas temblando. Me senté en el 1900 pasillo, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Había hecho la presentación de mi vida, pero no tenía idea de si había sido suficiente. 15 minutos después, me llamaron de vuelta. David Goldman se puso de pie. Sofía, raramente vemos una combinación tan perfecta de innovación tecnológica, comprensión de mercado y potencial de escalamiento. Pero más que eso, raramente vemos a alguien que entienda tan profundamente un problema real y haya construido una solución tan elegante. Hizo una pausa que me pareció eterna. No queremos invertir 20 millones en tu empresa, continuó. Mi corazón se hundió. Queremos invertir 50 millones para una participación del 20%, con la condición de que aceptes el rol de CEO de la nueva estructura corporativa internacional que vamos a crear alrededor de tu tecnología. Por un momento, pensé que había escuchado mal. ¿Perdón? La doctora Chen sonrió. Lo que David está diciendo es que no solo queremos financiar tu startup, queremos convertirla en la empresa tecnológica latinoamericana más grande de la próxima década y queremos que tú la lideres. Las siguientes 3 horas fueron un torbellino de abogados, contratos y negociaciones. Cuando finalmente salí del hotel, tenía en mi teléfono el contacto de los mejores bufetes de abogados de 3 países, una cita con un headhunter internacional para armar mi equipo directivo y una cuenta bancaria que había pasado de tener 300 pesos a ser respaldada por 50 millones de dólares. Pero lo más surreal era el contrato que tenía en mi mano. Título oficial: Chief Executive Officer, Neurolink Latina International. Esa noche, María, mi socia colombiana, voló a Buenos Aires para celebrar. Carlos se conectó desde México por videollamada y Joaquín tomó el primer vuelo desde Santiago. Cenamos en el restaurante más caro que pude encontrar y brindamos con champán que costaba más que mi alquiler mensual. No puedo creer que lo logramos, dijo María, con lágrimas en los ojos. Hace 8 meses éramos 4 nerds comiendo fideos en tu departamento y ahora somos 4 nerds millonarios comiendo comida cara, bromeó Carlos desde la pantalla. Pero a pesar de la alegría, había una tristeza profunda en mi pecho. La única familia que tenía no sabía nada de este momento. Habían decidido que yo era muy pretenciosa, muy ambiciosa, muy alejada de mis raíces. Si supieran que en menos de 24 horas había pasado de ser una pretenciosa que hablaba de negocios a ser oficialmente la CEO de una empresa valuada en 200 millones de dólares. Esa noche, llegué a mi departamento y me senté en mi cama, mirando el mismo techo que había mirado la noche anterior cuando me expulsaron del grupo familiar. La diferencia era que ahora tenía poder para cambiar la vida de miles de personas, recursos para innovar a escala continental y responsabilidades que ni siquiera sabía que existían. Al día siguiente, temprano, me despertó una llamada de Jennifer Chen. Sofía, necesitas ver algo. Forbes acaba de publicar su edición digital. Me conecté a internet con el corazón acelerado. La portada de Forbes Latinoamérica mostraba mi foto, la que habían tomado ayer después de firmar el contrato, con el titular: La nueva cara de la tecnología latina. Sofía Ramírez, 28 años, construyó en secreto la startup de IA más prometedora de América Latina. El artículo comenzaba: mientras la mayoría de los jóvenes de su edad publican selfies en Instagram, Sofía Ramírez desarrollaba algoritmos en la cocina de su departamento porteño. Ayer, esta ingeniera de Rosario se convirtió en la CEO más joven de una empresa tecnológica latinoamericana, valuada en más de 200 millones de dólares. Seguía: la historia de Neurolink Latina es la historia de una generación de latinoamericanos que se niega a esperar que las soluciones lleguen de otros continentes. Ramírez y su equipo han demostrado que la próxima revolución tecnológica puede y debe nacer en nuestros países. Había una sección completa sobre mi historia personal. Nacida en una familia trabajadora de Rosario, Ramírez perdió a su padre a los 16 años. Se mudó sola a Buenos Aires para estudiar ingeniería, trabajando en 3 empleos simultáneos para mantenerse. Siempre supe que quería crear algo que marcara una diferencia,
cuenta en la entrevista exclusiva, pero nunca imaginé que sería a esta escala. Mi teléfono empezó a sonar sin parar. Periodistas de toda América Latina querían entrevistas. Inversionistas que habían rechazado mis emails hace 6 meses ahora rogaban por reuniones. Universidades me ofrecían conferencias magistrales, pero la llamada que más me impactó llegó a las 11 de la mañana. Era un número conocido. Mi madre. Sofía. Su voz sonaba diferente. Acabo de ver la noticia en la televisión. Dijeron que eres CEO de una empresa internacional. Sí, mamá. ¿Y que vale 200 millones de dólares? Sí, mamá. Un silencio largo. Hija, ¿por qué no nos contaste nada? Era una pregunta complicada de responder. ¿Cómo explicar que había trabajado en secreto porque tenía miedo de que mi familia no entendiera? ¿Cómo decir que había preferido sufrir sola el rechazo antes que arriesgar que destruyeran mi confianza cuando más la necesitaba? Porque tenía miedo de que no me creyeran, dije finalmente, y tenía miedo de fallar. ¿Fallar? Sofía, eres la persona más inteligente que conozco. Desde que eras chiquita, siempre supimos que harías cosas grandes. Esas palabras me dolieron más que toda la crítica de 2 noches atrás. Mamá, anteanoche la familia me dijo que era pretenciosa. Me sacaron del grupo porque pensaban que me creía mejor que todos. Otro silencio. Tu tía Carmen está muy arrepentida. Todos estamos arrepentidos. No entendíamos por qué trabajabas tanto, por qué faltabas a las reuniones. Pensamos que te habías olvidado de nosotros. Nunca me olvidé de ustedes, dije, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a formarse. Todo lo que hice fue pensando en ustedes, en demostrar que una chica de Rosario podía conquistar el mundo. Ya lo demostraste, hija. Ya lo demostraste. Esa tarde, mientras manejaba hacia mi primera reunión como CEO oficial con un equipo de consultores internacionales, mi teléfono vibró con una notificación de WhatsApp. Era un grupo nuevo. Familia Ramírez 2.0. El primer mensaje era de mi tía Carmen. Bienvenida de vuelta, Sofía. Y, perdón, no sabíamos que estábamos hablando con la futura empresaria más importante de Argentina. Mi prima Carolina, la misma que había iniciado los ataques 2 noches atrás, escribió: Prima, vi tu entrevista en TN. Lloré de orgullo. Perdón por ser tan idiota. Los mensajes siguieron llegando. Cada miembro de mi familia se disculpaba, me felicitaba, me pedía que los perdonara. Mi abuela Valeria escribió: Mija preciosa, siempre supe que eras especial, tu abuelo estaría tan orgulloso. Pero el mensaje que más me emocionó fue el de Valentina, mi hermana menor. Sophie, quiero estudiar ingeniería como vos. ¿Me ayudás con la inscripción? Esa noche, después de un día lleno de reuniones con headhunters, abogados y consultores, volví a mi departamento. Había decidido mudarse a una oficina corporativa la semana siguiente, pero por ahora, mi cocina laboratorio seguía siendo el centro de operaciones de Neurolink Latina. Me preparé un café, me senté en mi escritorio improvisado y abrí mi laptop. Tenía cientos de emails, ofertas de trabajo, propuestas de partnership, invitaciones a conferencias internacionales. Forbes había publicado una versión extendida del artículo y Bloomberg quería una entrevista exclusiva. Pero antes de responder cualquier email, hice algo que nunca pensé que haría. Abrí el grupo familiar nuevo y escribí: Familia, quiero que sepan algo. Nunca dejé de ser la Sofía que conocieron. Sigo comiendo fideos, aunque ahora puedo permitirme los caros. Sigo levantándome a las 5 de la mañana para trabajar y sigo extrañando los asados de los domingos. La diferencia es que ahora tengo recursos para hacer realidad los sueños que siempre tuve. Y quiero compartir esto con ustedes. Agregué: Mamá, quiero comprarte una casa. Valentina, te voy a pagar la universidad que quieras. Tío Roberto, tu taller de mecánica va a ser el primero en probar nuestros sistemas de inteligencia artificial para el sector automotriz. Y abuela, quiero que sepas que cada vez que programo, recuerdo las historias que me contabas sobre el abuelo y sus inventos. Las respuestas fueron inmediatas: corazones, mensajes de amor, planes para una gran reunión familiar. Pero más que eso, sentí que finalmente había cerrado un círculo. La niña que desarmaba radios en Rosario había crecido para construir tecnología que podía cambiar el mundo, pero seguía siendo la misma persona. 6 meses después, Neurolink Latina tenía oficinas en 12 ciudades latinoamericanas. Nuestros algoritmos procesaban millones de conversaciones diarias, ayudando a empresas internacionales a entender realmente los mercados latinos
y ayudando a familias latinas a conectar con el mundo digital global. La revista Time me incluyó en su lista de líderes del futuro. TED me invitó a dar una charla sobre innovación desde la periferia. Universidades de todo el mundo querían estudiar nuestro modelo de desarrollo tecnológico, pero el logro del que más orgullosa estoy es diferente. Mi hermana, Valentina, está en segundo año de ingeniería y los fines de semana viene a nuestras oficinas a hacer pasantías. Mi primo Joaquín, el hijo de Roberto, dejó el taller para estudiar programación. Mi madre se mudó a Buenos Aires y ahora maneja los programas de responsabilidad social de la empresa. Y todos los domingos, sin excepción, tengo asado familiar. A veces en mi casa, a veces en la oficina, a veces en la nueva casa que le compré a mi madre. Pero siempre con la familia que me expulsó de WhatsApp una noche de marzo y que ahora presume de mí en cada conversación. La historia que más me gusta contar en las conferencias internacionales es esta. Hay una diferencia entre ser ambiciosa y ser pretenciosa. La ambición te lleva a trabajar 18 horas al día para construir algo que importe. La pretensión te hace olvidar de dónde vienes. Yo nunca olvidé que soy la niña que desarmaba radios en Rosario. Solo aprendí a desarmar problemas más grandes. Cuando terminé mi charla TED el año 2000 pasado, una joven de México se acercó y me dijo: Sofía, mi familia piensa que estoy loca por estudiar robótica. Dicen que las mujeres de nuestra familia no hacen esas cosas. Le sonreí y le di mi tarjeta personal. Mándame tu proyecto cuando esté listo. Siempre estamos buscando mentes brillantes que entiendan realmente América Latina, porque esa es la verdad que aprendí en estos años. Los sueños grandes sí asustan a la gente pequeña, pero no porque los sueños sean imposibles, sino porque la gente pequeña prefiere que sean imposibles. Cuando demuestras que sí se pueden alcanzar, hasta la gente pequeña puede crecer, y a veces, solo a veces, te vuelven a agregar al grupo de WhatsApp familiar. Ahora, cada vez que alguien me pregunta cuál fue el momento más importante de mi carrera, no hablo del día que conseguí la inversión, ni del día que salí en Forbes, ni del día que Time me puso en su portada. Hablo del día que mi familia me sacó de WhatsApp, porque ese fue el día que entendí que tenía que elegir entre ser querida y ser quien realmente era, y elegí ser quien realmente era. El resto, como dicen en los negocios, es historia, pero la historia real apenas estaba comenzando. 3 años después de aquel día en Forbes, Neurolink Latina se había convertido en algo que ni siquiera yo había imaginado en mis sueños más ambiciosos. Teníamos presencia en 28 países, procesábamos más de 100 millones de interacciones diarias y habíamos desarrollado tecnologías que estaban cambiando la forma en que el mundo se comunicaba con América Latina. Sin embargo, el éxito trajo desafíos que ningún manual de negocios me había preparado para enfrentar. La presión era constante, las decisiones afectaban a miles de empleados, y cada movimiento era analizado por medios internacionales. Había días en que extrañaba la simplicidad de programar en mi cocina con una taza de café instantáneo. El punto de inflexión llegó durante una reunión con el Consejo Directivo en Nueva York. Era diciembre de 2027. Y acabábamos de cerrar nuestra ronda Serie C por $200 millones adicionales. Los números eran impresionantes. Ingresos anuales de 500 millones, presencia en todos los países latinoamericanos, y una valuación que nos posicionaba como el unicornio tecnológico más valioso de la región. Sofía, dijo Margaret Williams, la representante del fondo de inversión más grande, es momento de considerar la próxima fase. Tenemos ofertas de adquisición muy atractivas de Google, Microsoft y Meta. Estamos hablando de cifras de $10,000 millones. La sala se quedó en silencio. $10,000 millones. Una cifra que convertía a Neurolink Latina en una de las adquisiciones tecnológicas más grandes de la historia latinoamericana. Personalmente, mi participación accionaria me convertiría en una de las mujeres más ricas del continente. ¿Cuál es tu opinión?, preguntó David Goldman, quien había sido mentor desde aquella primera presentación. Miré por la ventana del piso 40 del edificio en Manhattan. Abajo, Nueva York bullía con su energía característica, pero mi mente estaba en Rosario, en aquel patio donde desmontaba radios con mi padre. Necesito pensarlo, dije finalmente. Esa noche, en mi suite del hotel,
Llamé a mi equipo fundador. Carlos estaba en Ciudad de México manejando nuestras operaciones norteamericanas. María dirigía la expansión brasileña desde Sao Paulo y Joaquín había abierto nuestra oficina europea en Madrid. Chicos, les dije durante la videoconferencia, tenemos que tomar la decisión más importante de nuestras vidas. Les expliqué la oferta. Las cifras eran tan grandes que parecían irreales. Carlos silbó por lo bajo. María se quedó sin palabras. Joaquín simplemente dijo, mierda, pero hay algo más. Continué. Si vendemos, perdemos el control sobre lo que construimos. Neuralink pasaría a ser solo otra división de una corporación estadounidense. Sofía, dijo Carlos, estamos hablando de más. Dinero del que nuestras familias verían en 100 generaciones. Podríamos resolver problemas sociales masivos, invertir en educación, crear fundaciones. Es verdad, añadió María. Imaginen lo que podríamos hacer con recursos ilimitados. Pero Joaquín tenía una perspectiva diferente. ¿Se acuerdan por qué empezamos esto? No era por el dinero. Era porque estábamos cansados de que las soluciones vinieran siempre de afuera. Si vendemos a una empresa estadounidense, ¿no estamos traicionando esa visión original? Esa pregunta se quedó conmigo durante semanas. Pospuse la respuesta al consejo directivo, alegando que necesitaba hacer una evaluación estratégica integral. En realidad, necesitaba volver a casa. Volé a Buenos Aires y manejé directamente a Rosario. Hacía meses que no visitaba mi ciudad natal. Las calles se veían diferentes. Había más construcción, más movimiento económico. Varios de esos cambios estaban conectados indirectamente con Neuralink. Habíamos establecido un centro de investigación en Rosario que empleaba a más de 200 jóvenes locales. Llegué a la casa donde había crecido. Mi madre la había conservado intacta, aunque ahora vivía en Buenos Aires. El patio trasero seguía igual, el mismo limonero, las mismas baldosas desniveladas, el mismo rincón donde mi padre y yo habíamos desarmado aquel radio hace 20 años. Me senté en el suelo, en el mismo lugar, y cerré los ojos. Podía escuchar la voz de mi padre. Mija, los sueños grandes asustan a la gente pequeña, pero vos no sos gente pequeña. ¿Qué me diría ahora? ¿Tomaría el dinero y correría? ¿O seguiría construyendo algo más grande? Mi reflexión fue interrumpida por una voz familiar. Sofía era la señora Mercedes, nuestra vecina de toda la vida. Tenía 85 años. Y seguía viviendo en la casa de al lado. Mercedes, me levanté para abrazarla. ¿Cómo está? Mejor pregunta es ¿cómo estás vos? Famosa internacional. Se rió. Todo el barrio habla de vos. Mi nieta usa esa aplicación para estudiar inglés. Hablamos durante 1 hora. Me contó sobre los cambios en el barrio, sobre las familias que habían progresado, sobre los jóvenes que ahora tenían oportunidades que antes no existían. ¿Sabes qué es lo más lindo?, me dijo. Los chicos del barrio ya no dicen, cuando sea grande me voy a Buenos Aires. Ahora dicen, cuando sea grande, voy a crear una empresa como Sofía. Vos les demostraste que se puede desde acá. Esas palabras me pegaron como un rayo. No se trataba solo de lo que yo había logrado, sino del mensaje que había enviado. Había demostrado que una chica de un barrio trabajador de Rosario podía conquistar el mundo sin perder sus raíces. Esa noche, llamé a mi madre. Mamá, necesito hacerte una pregunta. Si papá estuviera vivo, ¿qué pensaría de vender la empresa? Ay, hija, suspiró. Tu padre siempre decía que los Ramírez no somos de rendirnos a mitad de camino. Él habría estado orgulloso de lo que lograste, pero más orgulloso si siguieras hasta el instantes final. ¿Y cuál es el final? Eso solo lo sabes vos. Al día siguiente, volé de regreso a Nueva York, pero esta vez con una decisión clara. En la reunión con el consejo directivo, me puse de pie y dije, señores, agradezco profundamente las ofertas de adquisición. Son números impresionantes que hablan del valor que hemos construido, pero mi respuesta es no. El silencio en la sala era palpable. Margaret Williams frunció el ceño. Sofía, ¿entiendes lo que estás rechazando? Entiendo, perfectamente. Estoy rechazando $10.000 millones porque creo que Neuralink Latina vale mucho más que eso. No en términos monetarios, sino en términos de impacto. Explícate, dijo David Goldman. Llevamos 4 años demostrando que la innovación tecnológica puede nacer en América Latina. Hemos creado empleos de calidad, hemos desarrollado talento local, hemos puesto nuestra región en el mapa tecnológico global. Si vendemos ahora,
Todo eso se convierte en una bonita historia de éxito personal, pero perdemos la oportunidad de cambiar estructuralmente cómo el mundo ve a América Latina. Saqué una presentación que había preparado la noche anterior. En lugar de vender, propongo expandir, no solo más países, sino más industrias. Neurolink puede convertirse en la primera empresa tecnológica verdaderamente latinoamericana que compita de igual a igual con Silicon Valley. ¿Qué estás proponiendo exactamente?, preguntó Margaret. Estoy proponiendo que Neurolink Latina se convierta en Neurolink Global, pero manteniendo su sede central en Buenos Aires, sus centros de investigación distribuidos por toda América Latina y su compromiso con el desarrollo regional. Queremos ser la Google de América Latina, no ser comprados por Google. La discusión que siguió fue intensa. Algunos inversores pensaban que estaba loca por rechazar una oferta tan alta. Otros comenzaron a entusiasmarse con la visión de construir un gigante tecnológico verdaderamente latino. El riesgo es enorme, advirtió Margaret. Estás apostando todo a una visión que puede o no funcionar. Los grandes cambios siempre implican grandes riesgos, respondí. Cuando empezamos Neurolink, también era una apuesta arriesgada. Miren dónde estamos ahora. Finalmente, después de 3 horas de debate, David Goldman habló. Sofía, hemos invertido en ti desde el principio porque creíamos en tu visión. Si todavía crees que hay más por hacer, nosotros te seguimos apoyando. La decisión se tomó por mayoría. En lugar de vender, Neurolink Latina recibiría una nueva ronda de inversión de $500 millones para financiar su expansión global, pero manteniendo su identidad y liderazgo latinoamericanos. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Abrimos oficinas en África y Asia, desarrollamos versiones de nuestros algoritmos para más de 40 idiomas y establecimos partnerships con gobiernos y universidades de todo el mundo. Pero el proyecto del que más orgullosa estoy es diferente. Creamos la Red Sofía, un programa de mentorías para jóvenes emprendedoras latinoamericanas. Cada año seleccionamos a 100 chicas de entre 16 y 25 años que tienen ideas tecnológicas innovadoras y las apoyamos con financiación, mentorías y acceso a nuestra red global. La primera beneficiaria fue Camila, una chica de 15 años de Medellín, que había desarrollado una aplicación para ayudar a personas con discapacidad visual a navegar el transporte público. Su familia pensaba que estaba perdiendo el tiempo, que debería concentrarse en estudios más prácticos. Cuando conocí a Camila, vi mi propia historia reflejada en sus ojos, la misma pasión, la misma determinación, la misma incomprensión familiar. Camila, le dije durante nuestra primera videoconferencia, tu familia no entiende ahora, pero cuando vean los resultados, van a convertirse en tus mayores defensores. 2 años después, la aplicación de Camila había sido implementada en 30 ciudades colombianas y había ganado reconocimientos internacionales. Su familia no solo la apoyaba, sino que su padre había dejado su trabajo para convertirse en el director operativo de su startup. Historias como la de Camila se repetían por toda América Latina. La Red Sofía había financiado proyectos que abordaban desde problemas ambientales hasta desafíos educativos, todos desarrollados por jóvenes que anteriormente no tenían acceso a capital o mentorías. En 2030, 5 años después de Mid-Anderson, aquella decisión en Nueva York, Neurolink Global se había convertido en la empresa tecnológica más valiosa de América Latina, con una valuación de $50.000 millones. Pero más importante que las cifras era lo que habíamos demostrado, que era posible construir un gigante tecnológico global desde el sur, manteniendo valores y compromiso social. El reconocimiento llegó de formas que nunca había imaginado. La Universidad de Harvard creó un caso de estudio sobre Neurolink que enseñaba en sus programas de MBA. El MIT me invitó como profesora visitante. El Foro Económico Mundial me nombró líder global para el mañana, pero el reconocimiento que más valoré llegó de una fuente inesperada. Durante una conferencia en Sao Paulo, una mujer mayor se acercó después de mi presentación. Disculpe, señorita Ramírez, dijo en español con acento argentino. Soy Marta, la hermana de Mercedes, su vecina de Rosario. Mi corazón se aceleró. Marta, ¿cómo está Mercedes? Muy bien, gracias. Pero quería decirle algo. Mercedes me contó sobre su visita hace unos años,
cuando usted estaba decidiendo si vender su empresa. Ella siempre dice que ese día cambió no solo su destino, sino el de todos nosotros. ¿Qué quiere decir? Mi nieto estudió programación inspirado por su historia. Ahora trabaja en su centro de investigación de Rosario. Mi sobrina creó una aplicación para ayudar a pequeños comerciantes y recibió financiación de su programa Red Sofía. Usted no solo cambió su vida, cambió la vida de toda una generación. Esa noche, en mi hotel en Sao Paulo, reflexioné sobre el camino recorrido. Desde aquella madrugada cuando me expulsaron del grupo de WhatsApp, hasta convertirme en la CEO de una empresa global, había pasado casi una década. Pero lo más importante no eran los logros personales, sino el ecosistema de innovación que habíamos creado. Neurolink Global ahora empleaba a más de 50,000 personas en todo el mundo, el 70% de ellas en 1900. América Latina. Habíamos demostrado que era posible crear tecnología de clase mundial desde nuestros países, que no necesitábamos emigrar a Silicon Valley para realizar nuestros sueños. Más importante aún, habíamos inspirado a una nueva generación de emprendedores latinos. Cada mes recibía emails de jóvenes que me decían, si Sofía pudo, yo también puedo. Esas palabras valían más que cualquier cifra en un estado financiero. Mi familia también había evolucionado junto conmigo. Mi madre se había convertido en una activista por la educación femenina en tecnología. Valentina había fundado su propia startup de biotecnología. Mis primos trabajaban en diferentes proyectos tecnológicos. El grupo de WhatsApp familiar ahora era un constante intercambio de ideas, proyectos y celebraciones mutuas. ¿Te acordás cuando pensábamos que eras pretenciosa?, me escribió Carolina en el grupo familiar. Ahora entendemos que no eras pretenciosa. Eras visionaria. La diferencia, respondí, es que la pretensión se trata de aparentar ser más de lo que eres. La visión se trata de trabajar para convertirte en lo que puedes llegar a ser. En 2031, decidí dar un paso que sorprendió a muchos. Anuncié que dejaría el rol de CEO de Neurolink Global para crear algo nuevo, la Universidad Tecnológica Latinoamericana, la primera institución educativa regional dedicada exclusivamente a formar la próxima generación de líderes tecnológicos. ¿Por qué dejas todo lo que construiste?, me preguntó un periodista de Bloomberg durante el anuncio. No lo dejo, respondí. Lo multiplico. Neurolink demostró que podemos crear tecnología de clase mundial desde América Latina. Ahora quiero asegurarme de que tengamos miles de Neurolinks en los próximos 20 años. La universidad se estableció en un campus distribuido. Buenos Aires para Ingeniería e Inteligencia Artificial, México para Biotecnología, Bogotá para FinTech, Santiago para Sustentabilidad. Pero el corazón administrativo estaba en Mintamosintosinsen, Rosario, en un terreno a pocas cuadras de donde había crecido. El día de la inauguración, toda mi familia estaba presente. Mi madre cortó la cinta de apertura, Valentina dirigió el primer laboratorio de investigación, y mis primos manejaban diferentes aspectos operativos. Pero el momento más emotivo llegó cuando invité a Mercedes, mi vecina de toda la vida, a dar unas palabras. Tenía 90 años, y se había convertido en una especie de leyenda local. Yo vi a esta niña desarmar radios en su patio, dijo con voz temblorosa pero firme. Sabía que haría cosas grandes, pero nunca imaginé que traería el futuro a nuestro barrio. Hoy, los chicos de Rosario no sueñan con irse, sueñan con crear. 5 años después, la Universidad Tecnológica Latinoamericana había graduado a más de 10,000 estudiantes, quienes habían creado más de 2,000 startups en toda la región. El ecosistema emprendedor latinoamericano se había multiplicado exponentially. Una mañana de marzo de 2036, exactamente 15 años después de aquella noche cuando me expulsaron del grupo de WhatsApp, estaba desayunando en mi oficina en el campus de Rosario, cuando recibí una videollamada inesperada. Era Elon Musk. Sofía, dijo sin preámbulos, necesito hablar contigo sobre algo importante. Adelante, respondí, intrigada. Hemos estado siguiendo el trabajo de tu universidad, especialmente los proyectos de exploración espacial. Queremos proponer algo, que Neurolink Global y la Universidad Tecnológica Latinoamericana lideren el primer proyecto de colonización espacial latinoamericana. Me quedé sin palabras. Musk continuó. Creemos que América Latina tiene la combinación perfecta de talento, innovación y perspectiva única que necesitamos para el próximo gran salto de la humanidad. Era una propuesta que habría parecido de ciencia ficción
15 años atrás, cuando vivía en un departamento de un ambiente comiendo fideos instantáneos. Ahora, representaba la evolución natural de todo lo que habíamos construido. Elon, dije finalmente, déjame consultarlo con mi equipo, pero te adelanto que la respuesta probablemente sea sí. Esa noche, cené con mi familia en casa de mi madre. El grupo de WhatsApp familiar ahora incluía más de 50 miembros, hijos, nietos, sobrinos, todos unidos por el legado que habíamos construido juntos. Mami, le dije a mi madre, ¿qué pensás de que vayamos al espacio? Se rió. Hija, después de todo lo que hemos vivido, nada me sorprende. Solo te pido que cuando construyas la primera ciudad en Marte, no te olvides de poner un asado los domingos. Miré alrededor de la mesa, mi familia extendida, todos hablando de proyectos, de sueños, de planes futuros. Recordé aquella noche solitaria 15 años atrás, cuando pensé que había perdido lo más importante de mi vida. No sabía entonces que en realidad estaba a punto de encontrarlo, porque la verdadera historia no era sobre el éxito empresarial, ni sobre el dinero, ni sobre el reconocimiento internacional. Era sobre demostrar que los sueños no tienen límites geográficos, que la innovación puede florecer en cualquier parte del mundo, y que a veces ser expulsada de un grupo de WhatsApp familiar puede ser el empujón que necesitas para cambiar no solo tu vida, sino el futuro de toda una región. Y mientras planificábamos nuestra próxima aventura hacia las estrellas, no pude evitar sonreír pensando en lo que diría mi padre si pudiera vernos ahora. Mija, siempre supe que no eras gente pequeña, pero nunca imaginé que eras gente tan grande. El futuro, como había aprendido hace mucho tiempo, no tiene límites para quienes se atreven a soñar en grande.